Bueno, ¿quiénes vienen animados a escuchar la palabra de Dios? Amén. Bueno, entonces levanta tu mano y vamos a abrir nuestro corazón. ¿Listo? Y dice, Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Y todos decimos, amén, amén y amén. Acá el Señor te va a equipar, pero es allá donde tú vas a tener que salir a poner en práctica. Acá el Señor te entrega semillas, pero allá está el campo donde tú las tienes que sembrar. Amén. Así que presta atención. Bueno, en el día de hoy vamos a estar finalizando nuestra serie Que se abran los cielos. Hoy va a ser la última prédica de esta serie, la última llave. ¿Les ha gustado o no? ¿Se abrían los cielos en ustedes? Y quiero contarles un poquito acerca de la serie que vamos a estar empezando dentro de 8 días. ¿Para qué? Para animarte. Vamos a estar empezando una serie que se va a llamar Dios Primero. ¿Y en qué consiste esta serie? Consiste en que Dios a lo largo de la serie nos va a enseñar cómo amarlo a Él de la manera que nosotros tenemos que amarlo. Mira, hay muchos que todavía no se han enamorado completamente de Dios porque todavía no lo están amando de la manera que Él debe ser amado. Cuando tú amas a Dios, tienes la acción de amarlo tal cual como a Él le gusta ser amado, tú te empiezas a enamorar de tal manera y es ahí cuando empiezas a ser transformado y todos los vacíos que hay dentro de ti son cambiados por su llenura. Depende de ti completamente. Depende 100% de ti. Por una razón, Dios a ti ya te ama a lo máximo. El amor de Dios por ti no tiene que crecer. Lo que tiene que crecer es la forma en que tú le correspondes. Y no hay nada más hermoso en este mundo que enamorarse de aquel que jamás romperá tu corazón. Porque Él no sabe romper corazones. Él solamente sabe reconstruirlos. Así que esa será la siguiente serie, no te lo vayas a perder, va a ser espectacular. Creo que después de la serie todos vamos a estar muchísimos más enamorados de Dios, que es lo más hermoso que te puede ocurrir a ti en tu vida. Yo creo que la bendición más grande que nos puede ocurrir a nosotros es enamorarnos locamente de Dios. Amén. Pero bueno, hoy vamos a terminar esta serie de Que se abran los cielos. Y para eso quiero hacer un recuento de las diferentes llaves que hemos visto. ¿Cuál fue la primera llave que vimos que abre los cielos? La oración, la oración. Cuando tú oras de la manera en que Dios nos enseña, tú vas a ver cómo los cielos se van a abrir. La segunda, ¿cuál es? Obediencia. Es una gran llave, ¿o no? La tercera, la humildad. La cuarta, la alabanza y la adoración. La quinta, cuando construimos su reino. Y la sexta, cuando diezmamos. Y hoy vamos a ver la última llave que abre los cielos para nosotros. Y esta llave es la fidelidad. Tu fidelidad en medio de las dificultades. ¿Por qué digo en medio de las dificultades? Porque ser fiel cuando todo está bien, eso no muestra nada. Miren, hasta el infiel es fiel cuando todo está bien. Pero es justamente en las dificultades cuando se evidencia qué tan fiel eres tú. Así que el título de hoy es Que se abran los cielos cuando soy fiel en medio de las dificultades. Cuando nosotros conocemos a Jesucristo y logramos experimentar al Dios vivo, todo su poder y todo su amor por nosotros, tendemos a creer de una manera equivocada que la vida cristiana va a ser perfecta, que la vamos a vivir libre de todo inconveniente, de toda dificultad, que nunca más se nos va a volver a varar el carro. De hecho, cuando una persona se convierte al Señor y empieza a experimentar a Cristo y se le vara el carro, no entiende qué pasa. Pastor, ¿cómo? Es que no entiendo, algo está mal con mi relación con Dios porque se me varó el carro el otro día. Y es que muchas veces nos hacemos falsas expectativas de lo que es vivir en Cristo. Y por eso nos damos un golpe cuando se nos sigue varando el carro, cuando nos enfrentamos todavía a días lluviosos, cuando nos enfermamos, o tenemos que seguir lidiando con personas que hacen nuestro día un poco más difícil, ¿no? Esas personas suelen existir, ¿no? Personas que uno dice, es que si este no existiera todo sería tan lindo. A todos nos sigue pasando. Pero lo que pasa es que Jesús jamás dijo que todo sería perfecto. Lo que sí hizo fue advertirnos en Juan 16:33 que tendríamos que afrontar aflicciones. Y esto no lo puso como la letra chiquita debajo del contrato, no esas sorpresas que nosotros nos damos que nos dicen, no, pero es que eso está en el contrato. ¿Dónde? Mire, si usted lo pone
en un microscopio, usted va a lograr ver que ahí dice que esto iba a ocurrir. No, el Señor lo pone en letra grande para que nosotros nos vayamos a hacer falsas expectativas. Es una advertencia que Él nos da a nosotros de antemano, pero que está acompañada de una promesa. Y ahí va lo lindo. Dios te advierte, mira, vas a tener que afrontar dificultades. Él te lo advierte. Pero después de advertírtelo, Él te da una promesa hermosa. Le amo, la dice en Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En otras palabras, en el mundo, en las circunstancias, en lo que te va a pasar, no está tu paz. Y si la buscas allá, la podrás tener momentáneamente, pero esa no es la paz que yo te voy a dar. Porque hay algunos que todavía le reclaman a Dios y le dicen, Señor, ¿por qué tú me estás negando la paz por medio de no darme lo que yo necesito o por medio de permitirme vivir y atravesar por estas situaciones las cuales yo estoy atravesando? Y le reclaman a Dios. Y el Señor te está diciendo de antemano, es que la paz tú no la encuentras allá afuera, la encuentras en mí. Tú siempre vas a encontrar paz cuando tú mantienes tu mirada puesta en Jesús, independiente de lo que esté pasando a tu alrededor. Tu paz no está en lo que está ocurriendo alrededor. La promesa de tu paz está en Jesucristo. Y el Señor dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones. En otras palabras, no busques tu paz en el mundo, en lo que está a tu alrededor, en tu cuenta bancaria, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu salud, porque tú vas a afrontar aflicciones en todas esas áreas y ahí no vas a encontrar la paz que yo te ofrezco. Entonces, la primera parte que él está diciendo, ¿en quién encuentra la paz? En Jesús. ¿Estás entendiendo esa parte, no? ¿En dónde no la encuentras? En el mundo. En tu mundo. No estoy hablando del mundo de los inconversos, estoy hablando en tu mundo. No la vas a encontrar. ¿Dónde la encuentras? ¿Dónde no? Ok, si tú no tienes paz en este instante es porque ¿en dónde la estás buscando? En tu mundo. Te la dejaste robar porque tu matrimonio está mal, te la dejaste robar porque estás teniendo problemas en tus finanzas, te la dejaste robar porque todavía nada que te sale la situación de inmigración, te la dejaste robar porque tu hijo sigue desobediente, te la dejaste robar porque tú sigues buscando la paz en el lugar donde Jesús te dijo, ahí no la vas a encontrar. Y mientras que tú sigas buscando tu paz en ese lugar, nunca la vas a tener. Porque el Señor desde ya te dijo, ahí no es donde está perdida. Ahí es donde la vas a perder. Y lo quiero volver a repetir para los que son un poquito lentos en entender. Me refiero a los que ven por internet que les gusta. El Señor te está advirtiendo, deja de buscar tu paz en tu mundo, porque ahí no es donde está perdida, pero ahí sí es donde tú la vas a perder. La única manera en que tú vas a poder encontrar tu paz es en Jesucristo. Cuando pones tu mirada, la mantienes puesta en Él, independiente de si tu mundo se está cayendo a tu alrededor. Es ahí donde tú vas a encontrar la paz. Esa es la advertencia que Dios nos está diciendo. Nos está diciendo, mira, en este mundo, en tu mundo, en lo que está a tu alrededor, en todo lo que tú vives, vas a tener que afrontar aflicciones, dificultades. Pero acá viene la promesa. Pero anímense, porque yo he vencido el mundo. No solamente, constantemente nosotros tendremos la manera de mantener la paz dentro de nosotros, porque Jesús jamás se esconde. Nosotros sí dejamos de mirarlo, pero Él jamás se esconde. Jesús no solamente nos está prometiendo que a pesar de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, nosotros siempre encontraremos la fuente de toda paz, que es Él, sino que también nos está prometiendo que cuando nuestro mundo esté o nosotros estemos afrontando aflicciones en nuestro mundo, Él vendrá y Él vencerá esas aflicciones. Las aflicciones por las cuales estás pasando hoy no deberían robarte tu paz porque tú tienes a Jesús para hallar esa paz. Pero no solamente eso, Jesús va a solucionar lo que hoy te aflige. La promesa es hermosísima, ¿o no? Porque en otras palabras, las aflicciones y las dificultades no tienen por qué ser un problema si nosotros no se los permitimos. Y lo único que tenemos que hacer es mantenernos fiel a Cristo,
siempre con nuestra mirada en Él, eso significa que tenemos una victoria asegurada. Siempre al final Dios se glorifica cuando nosotros permanecemos fieles a Él. Y permanecer fiel a Cristo es mantener nuestra mirada puesta en Él, independiente de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. El pueblo de Israel tuvo que pasar por días de sed cuando estuvieron en el desierto. Pero siempre esos días de sed se convirtieron en fuentes en medio del desierto. Tuvieron que pasar por situaciones en las que no tenían nada que comer, pero eso siempre terminó en un maná que llovía del cielo. Tuvieron que enfrentar ejércitos, pero al final ellos obtenían la victoria. Las dificultades prueban que Dios siempre es fiel, pero también nos probarán a nosotros para ver qué tan fiel somos nosotros con Dios. Y cuando nosotros somos fieles a Dios, independiente de lo que estemos viviendo, entonces los cielos se abrirán y podremos ver como el que venció toda aflicción también vencerá las nuestras. ¿Tu parte cuál es? Que independiente de lo que esté ocurriendo a tu alrededor, tú tienes que mantenerte fiel a Dios. ¿Cómo será probada tu fidelidad? Punto número 1. Cuando sigues siendo fiel a Dios en medio de las dificultades. Lo primero es mantente fiel a Dios en medio de las dificultades. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 11 dice: de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron para servirle. Jesús fue llevado al desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo, nos dice la palabra. Y tuvo que estar ahí durante 40 días. 40 días en que no tuvo nada que comer, nada que beber, en dónde dormir, cómo cambiarse ropa y cómo hacer un montón de cosas que a nosotros nos desvelan. Jesús durante 40 días tuvo que pasar por situaciones más adversas que por las que tú estás pasando en este momento. Y la palabra de Dios nos dice que fueron tan adversas que él entonces fue tentado. ¿Qué quiere decir que fue tentado? Que estuvo con ganas, inclinado o atraído hacia pecar. Nos dice que Jesús fue tentado, pero también nos dice que jamás pecó. Jesús jamás pecó. Sin embargo, sí fue tentado, atraído hacia pecar. Ahora, Dios jamás le dijo al diablo que lo tentara, pero por un tiempo Dios sí no respondió y pareció estar lejos para que se evidenciara qué tan fiel era Jesucristo. No es que Dios te mande las dificultades a ti, no. Pero Dios sí aprovecha las dificultades que tú estás viviendo para que se pruebe qué tan fiel tú eres a Él. Y todas las tentaciones por las cuales pasó Jesucristo simplemente sirvieron para probar quién era Jesús y que su alabanza sí era sincera. Y que Él realmente era fiel a Dios. No porque las circunstancias estaban bien, sino a pesar de que las circunstancias se pusieran mal. Y por más de que estuvo tentado, se mantuvo fiel a Dios. Y esto al final provocó que Satanás lo tuviera que dejar, porque los cielos se abrieron y descendieron los ángeles y le empezaron a servir. Tu dificultad no va a durar para siempre. El Señor ya dijo que Él la va a vencer. Así que tu parte en este momento es simplemente mantenerte fiel a Dios. Y va a haber un momento en que los cielos se van a abrir a causa de tu fidelidad. Y Satanás tendrá que huir. Y el Señor vendrá y junto con tus ángeles te fortalecerá. Los ángeles de Dios te servirán. Recuerdo hace un tiempo atrás que una mujer pasó por una situación bien difícil, creo yo que de las más difíciles, ya que después de estar casada y quedar embarazada, cuando estaba ya por dar a luz, su esposo la dejó por otra mujer. Creo que esa dificultad está difícil, ¿o no? Ella a punto de dar a luz y su esposo se había ido con otra mujer. Y ella tenía que pasar por esta situación y por esta vergüenza. Y un día habló conmigo y me dijo, Pedro, es que a mí me dijeron que esto es una prueba que Dios me estaba mandando.
A mí cuando me dijo eso, a mí me dio mal genio con la persona que habló en nombre de Dios. Un momentico, esto no lo provocó Dios. Esto lo provocó el desgraciado de tu esposo a causa de su infidelidad. Esto no lo provocó Dios. Ahora, la forma en la que tú respondas ante esta situación sí te va a probar a ti. Aunque Dios no lo provocó, esa situación, esa dificultad, sí va a servir para mostrar tu fidelidad a Dios. Entonces no quiere decir que Dios te envíe las dificultades. No, pero Dios sí las aprovecha. Porque Dios es un Dios tan hermoso que Él no desaprovecha ni aun lo malo que nos pasa a nosotros para usarlo para nuestro propio bien. Y la forma en la que tú respondes ante las dificultades van a probar qué tan fiel eres tú a Dios. Sí es cierto que las dificultades que nosotros vivimos nos prueban a nosotros. Y que la forma en la que nosotros respondemos ante la presión nos pone en evidencia y dejan ver detrás de las apariencias. Porque cuando todo está bien es fácil aparentar. Pero en medio de la tormenta se caen las pelucas, las pestañas postizas, la uña falsa. Y se ve lo que había detrás de todo eso, ¿no? Y el Señor aprovecha las dificultades para ver lo que hay detrás de todas sus apariencias. Hay un dicho que todos conocemos que es que a los amigos se les conoce en las buenas. El Chapulín Colorado está por ahí. A los amigos se les conoce en las malas. ¿Mm? Y yo creo que es cierto. Pero eso no quiere decir que tú provocas las malas para conocer a tus amigos. Eso sería absurdo, ¿no? El que dice, no, yo tengo 20 amigos, pero bueno, voy a ver de esos 20 amigos quiénes, entonces no sé, me voy a accidentar para ver cuáles de esos 20 amigos son buenos. Si a ti te está pasando eso, no, tus amigos no son los que están mal, eres tú el que estás mal. Tú no provocas las malas para conocer a tus amigos. Sin embargo, el hecho de que haya dificultades te permite ver qué tan sincera es la amistad que te están ofreciendo tus amigos y qué tan cierta es la disposición que ellos tienen de brindarte una mano cuando tú lo necesitas. Las dificultades evidencian qué tan cierta es la fidelidad de tus amigos a ti. Y de la misma manera, las dificultades también evidencian qué tan cierta es tu fidelidad con Dios. Cuando el pueblo de Israel pasaba por las dificultades, por el desierto, antes de entrar a la tierra, que eran más necios, y escaseaba el agua y la comida, y les tocaba esperar por un tiempo porque parecía que Dios no respondía, salía evidencia de lo que realmente hay en sus corazones. Salía evidencia que Dios siempre es fiel, porque Dios siempre fue fiel. Pero también se evidenciaba lo poco fiel que eran ellos. El hecho de que Dios tardara en responder hacía que saliera evidencia lo que realmente había detrás de ellos. Y ellos eran tan infieles que cuando Dios tardaba ellos empezaban a murmurar, estallaban en queja, se ponían a servir a otros dioses, amenazaban con devolverse a Egipto, que no es distinto a lo que a tus amenazas cuando tú dices no vuelvo a ir a la iglesia y voy a volver a andar con esos amigos que yo sé que no me sirven, pero no importa, y empiezas a planear ir a volver a tu vida antigua, porque durante un tiempo Dios parece tardar en la respuesta que tú le estás pidiendo. ¿No te ha pasado? A todos nos ha pasado. No te sientas ni siquiera mal, porque a mí me ha pasado. Cuando uno está pasando por momentos difíciles, Egipto parece atractivo, ¿no? Pero ser tentado no quiere decir que uno peca. Ser tentado simplemente es que dentro de ti tu carne ama el pecado y hay una inclinación hacia el pecado. Sin embargo, tú también tienes un espíritu y cuando tú ves por el espíritu puedes decirle no a todo lo que la carne quiere decirle sí. Y no te sientas mal cuando tu carne quiere ir hacia lo malo, porque no eres tú, es tu carne. Y el apóstol Pablo lo dice cuando dice, ¿por qué no hago lo que quiero sino lo que no quiero? Y al final concluye, no soy yo, sino el pecado que habita en mí. Pablo entiende que él no es su carne, él es
espíritu de Dios vivo que quiere hacer la voluntad de Dios constantemente, pero que él tiene una carne que todavía es caída y que está revelada de Dios. Entonces toda esa inclinación hacia el pecado no es él, es la carne, que tu carne no eres tú. Y tú no tienes por qué obedecer tu carne. Y el hecho de que tú seas tentado a hacer lo malo no quiere decir que tú tengas que hacerlo ni que tú estés pecando. Si tú eres de los que dices, no, pastor, es que yo soy tan poco espiritual que me gustaría acostarme con una mujer que no es mi esposa. Eso no es poco espiritual, eso simplemente es que tienes una carne y la verdad es que, ¿qué hacemos si la carne le gusta todo lo que a Dios no le gusta? Pero tú puedes resistirlo, porque el que resiste sí eres tú. O el que cede ante las tentaciones también eres tú. No le creas la mentira al diablo de que tú eres tus tentaciones. Tú eres el que decide si cedes a las tentaciones o no. Pero tú no eres tus tentaciones. Y ser tentado no es igual a pecar. Pero cuando a pesar de tu ser tentado, tú dices, yo resisto y soy fiel a Dios, en ese momento se muestra que tú, independiente de las tentaciones, si eres leal y fiel a Dios. Y es ahí cuando los cielos se abren. Pero cuando por otro lado tú decides ceder a las tentaciones a causa de la presión y volver a Egipto y a todo lo que no deberías estar o con lo que no deberías estar coqueteando, pues eso sale a la luz, que tú realmente nunca fuiste fiel a Dios. Porque es en las dificultades donde se prueba tu fidelidad. Deuteronomio capítulo 28, versículo 23 dice, sobre tu cabeza el cielo será como bronce, bajo tus pies la tierra será como hierro. En otras palabras, tu pecado hace que se cierren los cielos sobre tu vida y que la tierra no dé ningún fruto. No importa la presión por la cual tú estás pasando, no cedas ante la tentación. Y créeme que te entiendo, porque todos tenemos que pasar por momentos difíciles, en que nos sentimos que no tenemos fuerzas, en que nos sentimos olvidados de Dios, por Dios, en que nos sentimos desesperanzados, con ganas de renunciar, en que miramos al frente y no vemos como que las cosas vayan a mejorar. Y también sé que en este tiempo nos dan ganas de gritar y de huir de Dios y que muchas veces queremos culpar a Dios por lo que nos está pasando y que decimos, Señor, si está en tu mano el resolver, ¿por qué no estás resolviendo? Y nos da rabia con Él, nos tendemos a cargar contra Él y que en ese momento somos muy tensados, muy tentados a abandonarlos y hacerles infiel, y hacerle a Él infiel. Pero también sé y también he experimentado que Dios no miente. Y cuando nosotros nos mantenemos fieles a Él, a pesar de las dificultades, los cielos se abren y las dificultades llegan a un fin. Y Dios se glorifica. Y tus demonios se convierten en testimonios. Y Él convierte tus desiertos en ríos de bendición. Y si hoy viniste acá pensando, meditando el renunciar, no lo hagas. Porque simplemente provocarás que los cielos se cierren sobre tu vida. Y la única esperanza que tú tienes de que las cosas cambien y mejoren se llama Jesucristo. Y permanecer en Él. No permitas que la prueba te repruebe. Usa la prueba para salir aprobado. Usa la prueba, la dificultad por la cual tú estás pasando, para mostrar que tú no estás con Dios por lo que Él pueda darte, sino por quien Él es. Y que tu fidelidad tiene un nombre y ese nombre es Jesús. Y que a Él le pertenece. Dios está en búsqueda, está buscando personas fieles para abrir los cielos sobre sus vidas y poderles confiar sus tesoros, que son tesoros verdaderos. Los tesoros de este mundo jamás llenarán, jamás serán suficientes. Una vez que tú los tienes, tú necesitas más y empiezas en una carrera que nunca termina. Pero los tesoros de Dios sí llenan. Son suficientes. Y Él está en búsqueda de personas fieles para abrir los cielos y entregárselos a ellos. Que la dificultad sirva
para que se evidencie que tú eres fiel y de esa manera Dios te pueda bendecir. ¿Cuándo más tú pruebas tu fidelidad con Dios? Cuando sigues siendo fiel a sus promesas, aún en medio de la adversidad. Jamás olvides lo que Dios te dijo en la luz cuando estás pasando por la oscuridad. Jamás olvides lo que Dios te dijo cuando estabas en la luz, cuando te encuentres pasando por la oscuridad. Y siempre para Dios llevarte a un lugar de luz, te tendrá que pasar por un túnel. Y un túnel puede ser muy oscuro, pero la luz se encuentra al otro lado del túnel. Eso quiere decir que tú tienes que seguir caminando, 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 caminando para llegar hasta allá. Y la única manera en que nosotros atravesamos túneles es si nosotros somos fieles a Dios. Porque un túnel siempre va a buscar desanimarnos a nosotros. Pero los cielos se abren cuando tú no olvidas lo que Dios te prometió cuando te encontrabas en la luz, aun cuando estés pasando por un tiempo de oscuridad. Sino que tú crees en sus promesas y no te olvidas de ellas. La Biblia nos cuenta que el Señor le dijo a Moisés que enviara a 2 espías, uno por cada tribu, cuando ellos estaban en el desierto, para que exploraran la tierra que Dios les había prometido a ellos. Esa tierra no solamente se las había prometido a ellos, se las había prometido a sus antepasados. Desde Abraham había dicho, yo les daré esa tierra a ustedes. Era una promesa. Y Dios les dijo que ya había llegado el tiempo de ir a conquistar, que ya se las iba a entregar. Así que el Señor le dijo a Moisés, envía a 12 espías, uno por cada tribu. Y los 12 espías fueron a explorar la tierra. Y cuando volvieron de explorar la tierra, entregaron 2 informes completamente distintos. 10 dijeron, los gigantes y los problemas allá son demasiado grandes, más grandes que acá. Pero 2, Josué y Caleb, para ser más exacto, entregaron otro reporte y dijeron, esa tierra es demasiado buena. Sí, hay unos obstáculos que vencer, pero esa tierra es muy buena. Ahora, los 12 vieron lo mismo, pero no se enfocaron en lo mismo. Y el problema no es lo que tú estás viendo, es en lo que te estás enfocando. Y lo que tiene que cambiar en ti no es lo que tú ves, es en lo que tú te decides enfocar. Y detrás de toda situación difícil siempre se encuentran las más grandes oportunidades. Pero la única manera en que tú lo vas a ver es cuando tú le crees a Dios. Detrás de las dificultades más grandes se encuentran las más grandes oportunidades. Pero solamente las logran ver los que no dejan de creerle a Dios. Y te lo voy a mostrar. El ejército de Israel se iba a enfrentar con los filisteos que estaban al otro lado. Durante 40 días salió un gigante. ¿Cómo se llamaba ese gigante? Dilo duro. Goliat salió. Es que me gusta darme cuenta que siguen acá. Bueno, salió Goliat. Y durante 40 días salió y les dijo, uno de ustedes que me enfrente a mí. Si me vence, todos nosotros los filisteos seremos sus esclavos. Pero si yo los venzo, todos ustedes serán mis esclavos. El rey, que era el rey Saúl, le dijo a todo su ejército, bueno, el que se anime a ir a pelear y gane, le entrego riquezas, le entrego a mi hija para que se case. En otras palabras, era emparentar directamente con el rey. O sea, era una super oportunidad. ¿Cuál baloto, cuál nada? Olvídese, esto sí era una oportunidad. Así que hágale. Y ese ejército miró y vio un problema. Y durante 40 días salió Goliat, los retó a ellos. El rey les dijo, el que lo haga, le daré todo esto, iba sumando más y más y más. Y este pueblo que seguía viendo, un problema, desanimado. 40 días diciendo, no, esto cuándo va a cambiar, no, y Dios dice que iba a estar con nosotros, de que Él iba a pelear por nosotros. Y empezó a esparcirse todo esto en el campamento. Pero llega David, un jovencito, que había escuchado una promesa un tiempo atrás. La promesa era, yo te pondré como rey sobre Israel. Una promesa. Sin embargo, después de que ocurrió la promesa, no pasó nada. Oscuridad. Porque en esa época, él está en una situación tan complicada que ni su propio padre creía en él.
Cuando llegó el profeta Samuel a decir, es que uno de tus hijos va a ser el próximo rey, entonces llámamelos. Él le dijo, bueno, David, mire, mientras que escogen a uno de sus hermanos, vaya y cuida las ovejas, que usted pues, todos saben, no nos digamos mentiras. ¿Ah? Usted es rey de ovejas, máximo. Vaya y reine allá con las ovejas, vaya. Pero después de eso, me imagino que se sintió malo, ¿no? Que uno, el papá no crea en uno y que no se lo vaya a perder una oveja porque es que típico usted la... Nadie creía en él. Nadie creía en él. Yo imagino que las ovejas hasta lo miraban como, ay, ya". Y de pronto llega el profeta y dice, no, no es ninguno de estos, ¿hay algún otro hijo? No, no, yo no tengo más hijos. ¿Cuál otro hijo? David, ¿tenemos más hijos? Ay, ¿verdad usted? Y llaman a David, yo imagino que el papá en ese momento, no, qué oso mostrar este hijo. Llega el profeta y dice, este va a ser el próximo rey sobre Israel. Y lo unge. Una gran promesa, ¿o no? Sin embargo, después de que lo unge, porque esas son esas cosas como que, mejor dicho, subió como palmera, pero bajó como coco, porque apenas se fue el profeta, bueno, otra vez a cuidar las ovejas. No pasó nada. Siguió siendo el de los mandados. Siguió siendo el de los mandados. Se olvidó, todo el mundo se olvidó, dijo, no, ¿se acuerdan la época de Samuel cuando profetizaba? Ahorita está loco, hablando bobadas, pero ¿se acuerdan cuando profetizaba? Seguramente nadie creyó en ese momento lo que Dios le había dicho a él. Y nadie tiene que creer lo que Dios te ha dicho a ti porque Dios te lo dice a ti. Así que cuando tú estás tomando las palabras que Dios te da para que otros te digan si sí son o no son, no has entendido. Dios te lo dice a ti. De hecho, nunca recibas ninguna palabra que viene de parte de Dios, que Dios te la mandó a decir a través de otra persona y que Él no te ha dicho nada. Porque esa no es la clase de relación que Dios quiere contigo, sería romper la clase de relación que Él quiere contigo. Él quiere una relación uno a uno. Así que cuando otras personas vengan a decirte a ti algo, que sirva simplemente como confirmación de lo que Dios ya te dijo, sino deséchalo. Porque si alguien llega y me dice a mí, mira, pastor, es que Dios me dijo que te dijera, yo diría, pero tan raro porque es que yo toda la mañana con Él no me ha dicho nada. Pero cuando es una confirmación de lo que Él ya me viene diciendo, sí. Y David, después de estar en la luz y recibir esa palabra, tiene que pasar por una oscuridad, por un túnel. Un túnel de oscuridad. Y un día el papá llega y le dice, David, mire, coja estos panes y estos quesos y llévese a los hermanos que están en la batalla. No se los vaya a comer en el camino, ¿ok? Y lo manda con eso, sigue siendo el de los mandados. Sigue siendo el de los mandados. Yo creo que en ese momento él se sentía como a veces tú te sientes, dice que rey de Israel y trayendo acá estos quesos y estos panes y nadie me respeta y nadie. Y llegó allá y de pronto sale nuevamente Goliat, quien sigue retando al pueblo de Israel. Alguno de ustedes que pelee contra mí y si me vence, todos nosotros seremos sus esclavos. Y David empezó a ver una oportunidad donde todos veían un problema. Dice, wow, oye, ¿y por qué nadie está haciendo nada al respecto? Entonces el resto le dice, no, porque mira el tamaño de ese tipo. Mira el tamaño de ese tipo. ¿Y nadie se ha animado? No, de hecho, Saúl dijo que el que vaya y lo venza le va a entregar como esposa a la hija. Y la palabra no lo dice, pero la hija debía... Si me entiende lo que te estoy diciendo, ¿no? No era Lea, no, nada que ver con Lea. Y se le entrega como esposa a la hija y riquezas y le empieza a mostrar todo. Y David vio una oportunidad donde todos veían un problema. Y eso terminó siendo ese gigante. ¿Hay alguien acá que no se sepa la historia? Bueno, David vence al gigante, bueno. eh, porque hay unos que no se la saben, pero les da pena levantar la mano, ¿no? Como que, no, sí, sí, perfectamente. David vence, él gana.
lo que te quiero decir es que cuando todos veían un problema muy grande que no se solucionaba día tras día, tras día, tras día, 40 días y no se solucionaba, David en un solo día vio lo que estos no vieron en 40, una oportunidad detrás del problema. No sé por qué problema tú estás pasando. Lo único que sé es que tú te puedes enfocar en el problema o tú puedes ver detrás del problema la oportunidad que Dios te está dando. Porque es en ese problema que tú ves como imposible, como invencible, donde se encuentra esa oportunidad de lograr conquistar todo lo que Dios tiene para ti. Pero eso es algo que solamente van a poder ver los que no son como estos 10 espías que solamente sabían traer malos informes, sino los que son como Josué y como Caleb, que logran ver las promesas detrás de los obstáculos. No está mal que tú, cuando explores las tierras, identifiques los obstáculos. Lo que está mal es que tú no identifiques las tierras por ver los obstáculos. Jamás un pesimista o un fatalista podrá conquistar lo que Dios tiene para él. Porque los pesimistas y los fatalistas son infieles a Dios. Y tú no estás llamado ni siquiera a ser realista. Porque un realista ve lo bueno, ve lo malo y mide lo malo, o sea, el problema con respecto a él. Tú estás llamado a ser un hombre y una mujer de fe. Porque un hombre y una mujer de fe ve lo bueno, identifica lo malo y lo mide con respecto a Dios. Un hombre de fe ve lo bueno de la promesa, identifica a los gigantes, pero jamás los mide con respecto a su estatura, sino con respecto a la estatura de Dios. Fue lo que hizo David. David ni siquiera era un jovencito, él ni siquiera podía cargar una espada. No se pudo, se intentó poner la armadura de Saúl y no pudo. No pudo caminar con ella. Le tocó ir a punta de piedra. No sé tú, pero con lo último que yo quisiera ir a una guerra es a punta de piedra. Me dicen, escojan armas, yo prefiero un palo, una piedra. Y la punta de piedra fue y lo acabó. ¿Por qué? Porque mientras que todos esos hombres miraban a Goliat con respecto a ellos, David miró a Goliat con respecto a Dios. Los cielos se van a abrir sobre tu vida cuando tú aprendas a ser fiel a Dios y a sus promesas, independiente de los túneles por los cuales tú estás pasando. Y cuando tú veas la dificultad, jamás le prestes tu boca al diablo para desanimarte y desanimar. Porque el problema de los 10 espías es que le prestaron tanto la boca al diablo que no solamente ellos se desanimaron, sino desanimaron al resto del pueblo. Más bien préstale tu boca a Dios para sembrar fe en todas las demás personas y así poner a prueba o salir aprobado en cuanto a tu fidelidad. Hay veces que cuando uno está viendo una promesa de Dios y uno la ve claro y uno sabe que hay gigantes, pero no está viendo la promesa. Hay unas personas que logran a uno aguarle completamente la promesa. ¿O no es así? Hay gente que uno, mira, Dios me mostró y esto es lo que vamos a hacer, sí, sí, hay estos inconvenientes, pero es que Dios, y uno empieza a mostrar todo lo que vamos a hacer. Y hay unos que empiezan a uno a aguarle toda la fiesta. Uno termina aburrido, ¿no? Ah, sí, no, la promesa como que no era buena, sí, no, Dios se equivocó. Uno termina aburrido. Y le dice, ¿para qué me pregunta? Y uno dice, sí, ¿para qué le pregunté? No friegue. Y le dicen, no, yo lo que estoy siendo es realista, aterrizándolo. No, eso no es ser realista, eso es ser fatalista. Porque un hombre de fe lo que hace es decir, bueno, listo, hay unas dificultades, vamos a orar a Dios, vamos a buscar, pero siempre lo hace de una manera sabiendo que para Dios nada es imposible. La forma en la que tú hablas evidencia qué tan fiel tú eres a Dios. La forma en la que tú hablas evidencia qué tan fiel tú eres a Dios. Punto número 3. Cuando eres fiel a otros, aun cuando ellos están pasando por dificultad.
Cuando tú eres fiel a otros, son cuando ellos están pasando por dificultad, y te lo voy a explicar. La única manera en que tú vas a poder mostrar tu fidelidad a Dios es por medio de tu fidelidad a los que tú tienes a tu alrededor. Y aquellas personas que dicen, no, mire, yo no le soy fiel a mi esposo, pero a Dios sí, mentiroso. Porque la fidelidad con Dios se prueba en la fidelidad que tú tienes con las personas que hay a tu alrededor. Siempre en lo pequeño se va a evidenciar lo grande. Y el Señor le dice, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y el Señor está usando todas las personas que están a tu alrededor para que se evidencie qué tan fiel tú eres a Él. A Jesucristo se le acercan unas personas y le empiezan a preguntar cómo tiene que ser el amor al prójimo. Entonces él empieza a contar una historia y dice que había un hombre que iba bajando de Jerusalén a Jericó. Esa era una carretera supremamente peligrosa. Y este hombre fue atacado por un grupo de ladrones, quienes lo robaron, lo golpearon, lo dejaron casi muerto, medio muerto, lo dejaron en el piso. Entonces iba bajando por esa misma calle un sacerdote, que supuestamente era la gente más espiritual, los que más practicaban la palabra, y cuando se da cuenta que hay un hombre medio muerto, lo que hace es que él desvía su camino, da una media vuelta, desvía su camino para no ayudarlo. Así que después de él viene bajando un levita, ¿no? Un levita era la tribu que por orden de Dios estaban supuestos a servir a Dios, su herencia era Dios. Dios les había confiado a ellos el sacerdocio. Y cuando él va bajando y ve al moribundo, él también desvía su camino para no tenerle que ayudar. Pero también por ese mismo camino venía bajando un samaritano. ¿Quién era un samaritano? Un samaritano era lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. La peor grosería que existía en esa época era samaritano. Porque el samaritano eran personas que pertenecían a Samaria, que solía ser parte de Israel, pero que a causa de su infidelidad con Dios, el Señor los entregó en manos enemigos y todas las personas que habitaban ahí fueron expulsados a otras tierras y los pocos que quedaron eran los más pobres que se empezaron a mezclar con todas las nuevas poblaciones. Y Dios había dicho que el pueblo de Israel se tenía que mantener completamente puro y no se debía cruzar con otras razas. Entonces, estas eran personas que decían ser judíos, pero que tenían judío, mejor dicho, todas las nacionalidades puestas ahí. Entonces, para los judíos, ellos eran lo peor de lo peor de lo peor. Ellos, mejor dicho, no habían mantenido lo mínimo que Dios les había dicho que tenían que mantener. Y este samaritano, que supuestamente era del que menos se esperaba, él no desvía su camino, sino que él camina hacia la persona moribunda, lo levanta, lo pone en su caballo, en su cabalgura, y lo lleva a un lugar donde después de limpiarle las heridas, paga para que lo cuiden hasta que él ya esté bien. Y cuando Jesús empieza a contar eso, Jesús aplaude cómo este samaritano se compadeció del hermano o del prójimo que estaba en dificultad. Dios está mirando, está probando tu fidelidad por medio de la forma en la que tú respondes ante la necesidad de otros. Porque esto evidencia qué tan fiel tú eres con Dios. Y hay dos tipos de dificultades por las cuales puede pasar una persona. La primera de ellas, cuando está pasando por infortunios. Porque vivimos en un mundo caído y ocurren cosas malas a todos. Y te pueden ocurrir a ti. Pero la segunda es cuando una persona está pasando por consecuencias de sus malas acciones, de las cuales ya se ha arrepentido. Y quiero volver a repetir esto, de las cuales ya se ha arrepentido. Dilo tú, de las cuales ya se ha arrepentido. Es importante esa parte. Porque el que trata de ayudar al que va por un mal camino, del cual no se ha arrepentido, ese no es bueno, ese es menso. ¿Mm? Porque cuando tú tratas de ayudar a alguien, a quien tú quieres ayudar más de lo que la persona se quiere ayudar, tú estás amando al prójimo menos que a ti. Y eso ya empieza a inclinar la balanza hacia uno de los dos lados y el Señor dice, ama al prójimo tanto como a ti mismo. Nunca más que a ti mismo, nunca menos que a ti mismo. Y quiero explicar este segundo primero. Es nuestra responsabilidad ayudar al que ha caído en pecado y está arrepentido. Vuelvo y le digo, está arrepentido.
Y es la oportunidad perfecta para mostrar nuestra fidelidad y nuestro amor a Dios. Porque todos saben apedrear al caído, pero solamente los que imitan a Jesús lo saben levantar. Y nosotros no podemos ser un ejército que acabamos a pata a los soldados que han sido heridos en el campo de batalla. Nosotros tenemos que ayudar a levantar. Nosotros tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Todos somos pecadores acá, ¿o no? Así que todos hemos recibido la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué se la vamos a negar a otros? Pero la gracia no es acolitar el pecado, es ser parte de la restauración del pecador porque está arrepentido. Por eso esto jamás va a aplicar con el que hace alarde a su pecado o que no tiene ninguna intención de cambio, ni siquiera reconoce que está actuando mal. Porque cuando tú le ofreces gracia al que no la está pidiendo, ese no la valora, ese no la recibe, ese no la acepta. La gracia es para el que no se justifica, sino se humilla. Y el que está en dicha situación, bueno, eso es una oportunidad para tú mostrar gracia, que es ser fiel a pesar de la infidelidad. Y eso es fidelidad. Y Dios fue fiel a ti a pesar de tu fidelidad, de tu infidelidad. Y la palabra de Dios dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. La palabra está diciendo que debemos restaurarlo, ¿no? No cogerlo a pata en el piso. ¿Lo estás entendiendo? Pero también nos dice cuidándonos de nosotros no ser tentados. En otras palabras, sabiendo que podríamos ser nosotros, porque todos somos pecadores y todos estamos propensos a pecar. Cuando tú vas a ayudar a alguien que cayó en pecado, tú jamás puedes mirarlo como, ¿usted cómo hizo eso? No, tú tienes que mirarlo como hubiera podido ser yo el que lo hubiera hecho. Porque tú también eres pecador, propenso a pecar, propenso a pecar. Y se va a evidenciar tu fidelidad cuando tú ayudas a levantar al caído, arrepentido. Pero esa no es la única manera en que la aprobamos. Como lo decía primero, también cuando nosotros ayudamos al hermano que está pasando por infortunio. Vivimos en un mundo caído donde nos enfermamos, donde perdemos trabajos, donde somos traicionados, donde pasamos por días lluviosos. Y estos momentos son los perfectos para nosotros mostrar nuestra misericordia hacia otros, lo cual evidencia nuestra fidelidad a Dios. Y la palabra de Dios dice en Deuteronomio 15:4, dice, entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendición y en la tierra que Él mismo te da, en la tierra que Él mismo te da, para que la poseas como herencia. Si Dios te ha bendecido a ti, no seas indiferente ante la necesidad de tus hermanos. Pero acá tampoco hace referencia a los vagos, porque la misma palabra también dice en segunda de Tesalonicenses 3:10, dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. No le niegues tu ayuda al que está pasando por dificultad, porque ninguno de nosotros somos exentos de necesitar una mano. Gálatas 6:2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. El original de este cargas, cuando vamos a mirar lo que significa este cargas, hace referencia a una roca, un peso que una persona sola no podría levantar. Pero en Gálatas 6:5, o sea, 3 versículos más adelante, dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. En este caso, el de decir cargue con su propia responsabilidad, ese original se refiere al peso de una mochila, que uno solo lo puede cargar. Y por eso hace referencia a las responsabilidades de cada uno de nosotros. Y el Señor está diciendo, ayuda a otros a levantar sus rocas, pero no sus mochilas. Ayuda a otros con esas cargas que por sí solos ellos no podrían, porque son a causa de infortunios. Pero jamás ayudes a otro a llevar a cabo su propia responsabilidad. Ayuda al necesitado, pero no seas cómplice del irresponsable. Y el problema de los irresponsables
es que constantemente están buscando personas a quien ellos puedan responsabilizar de su propia responsabilidad. Y si tú ayudas a un irresponsable a cargar su mochila, el día que tú le digas, hasta acá te la cargo, ya de aquí en adelante te toca a ti, él no te va a agradecer, él te va a responsabilizar. ¿Qué tal? Soltando mi responsabilidad, me va a tocar trabajar a mí. ¿Qué tal este? Criaste vagos. Jamás, jamás le cargues su mochila a nadie. Ayuda con las rocas, pero jamás con las mochilas. ¿Estás entendiendo? No ayudes al que no se ayuda. Y a mí, cuando me van a pedir consejería, yo empiezo a mirar. Y si yo veo que yo quiero ayudar a la persona más de lo que la persona se quiere ayudar, yo, no pierdo mi tiempo. Tengo muchas cosas para hacer y mucha gente que ayudar. Así que yo no pierdo el tiempo con los que no se quieren ayudar. Sé que esos después van a decir, ay, el pastor no me ayudó, no hizo. Es que lo he vivido. Lo he vivido. Personas que no quieren cargar sus propias mochilas, siempre al final yo quedo como el malo. Entonces es mejor quedar como el malo al principio. Claro, porque uno está menos descansado, ¿no? Dice, es mejor malo cansado o malo descansado. Malo descansado. Pero también sé que muchas veces cuando vemos a alguien en necesidad, podemos estar cansados con nuestras propias vidas, como para detenernos a ayudar a los demás. Y muchas veces estamos tentados a actuar como el sacerdote y el levita, y a desviar nuestro camino, y a esquivar la necesidad, para no retrasar nuestros asuntos. Pero Dios te está mirando y está aprobando tu fidelidad. Y tu fidelidad con el prójimo va a evidenciar qué tan fiel tú eres con él. Primera de Juan 4:20 dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Tu fidelidad con los que ves evidencia tu fidelidad con el que no ves. Y Dios, cuando tú te encuentras en tu camino con alguien que está en una necesidad, Dios te está mirando a ver cómo tú vas a actuar. La mirada de Dios estaba puesta en el sacerdote. Y dijo, vamos a ver qué tan fiel es él. Infiel. Entonces venía el levita y Dios dijo, vamos a ver qué tan fiel es este. Infiel. Y después venía el samaritano, el que seguramente el sacerdote y el levita decían, ese es un infiel. Pero por su actuar mostró que era más fiel que los otros dos. De nada sirve que tú te creas el mega, super, recontra espiritual cuando tú estás desviando tu camino para no ayudar a otros en su necesidad. Porque ser espiritual no es la Biblia que tú sabes, es la que tú estás practicando. Y ser iglesia no es reunirnos acá todos los domingos, es equiparnos acá todos los domingos para durante la semana salir a aplicar. La iglesia eres tú. Y hay muchos que cuando salen por esa puerta cada domingo dejan la iglesia en este lugar, cuando tú estás llamada a llevarla. Pero cuando tú eres fiel, los cielos se abren. La palabra nos cuenta en Hechos 7 la historia de Esteban. Esteban siempre fue supremamente fiel a Dios. El Señor lo encargaba de cosas pequeñas y él respondía con gran fidelidad. Lo encargaba de cosas grandes y él seguía respondiendo con gran fidelidad. El Señor lo había llamado a predicar las buenas nuevas, a ayudar al necesitado, y él lo hacía todo de la mejor manera. Pero un día su fidelidad fue probada a un nivel que ojalá ninguno de nosotros tengamos que pasar por dicha prueba. Y se encontraba Esteban predicando acerca de Jesucristo a todos los que no lo conocían. Y lo hacía con valentía y no se callaba. Seguía predicando, seguía sirviendo a Dios.
Las presiones, el que otros lo juzgaran, el que otros lo criticaran, no callaban su voz. Seguía predicando con fe, seguía creyendo en las promesas de Dios. Seguía mostrando su fidelidad. Pero un momento en que todas las personas que estaban alrededor les dio rabia. Porque eso pasa cuando un infiel ve a alguien que es fiel. Y lo arrastraron, y lo llevaron y lo empezaron a juzgar. Pero a pesar de que él estaba en ese lugar, él seguía siendo fiel a Dios, él seguía practicando lo que Dios le decía, seguía predicando, seguía mostrando su amor. Y esas personas no lo pudieron resistir. Así que dice que lo sacaron de empujones del lugar y lo empezaron a apedrear. Y aun cuando él estaba recibiendo las piedras, él seguía siendo fiel a Dios y evidenciando su fidelidad. Y la palabra nos dice en Hechos 7, 55: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos gritaron a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. No sé qué piedras te esté lanzando en este momento tu vida. No sé qué dificultades son las que tú estás recibiendo. Lo único que sé es que si Esteban lo pudo hacer, tú también puedes hacerlo. Y que aun cuando estés recibiendo las piedras que te está lanzando la vida, tú sigas expresando tu amor y tu fidelidad a Dios. Él no permitió que las circunstancias alrededor cambiaran lo que había ocurrido en su interior. No importa lo que estuviera pasando en todo su entorno, él seguía encontrando su paz en medio de la adversidad. Porque él no miraba a quienes lo apedreaban. Él ni siquiera se enfocaba en los insultos que gritaban contra él. Él tenía puesta su mirada en Jesús. Y a pesar de lo que estaba ocurriendo, él mantenía su paz. Y vio como los cielos se abrieron de par en paz, como nunca se cerrarán. Todos los hombres que estaban en ese lugar vieron morir a Esteban, pero solo Esteban vio cómo los cielos se abrían sobre él. Todos los hombres que vieron morir a Esteban ya murieron, pero solamente un hombre que estaba en ese lugar pudo ver cómo los cielos se abrían de par en par cuando seguía siendo fiel a Dios a pesar de la dificultad. No importa por lo que estás pasando hoy. Puede ser de pronto la situación más difícil y más adversa que jamás has vivido. Pero eso simplemente quiere decir que detrás de ello, si tú le sigues creyendo a Dios, está la más grande de todas las oportunidades que tú puedes llegar a vivir. Simplemente no apartes tu mirada de Jesús independiente de lo que está ocurriendo a tu entorno. No importa lo que otros digan de ti, enfócate en lo que Dios ha dicho de ti. No importa si hay otros que no creen en ti, no importa si es tu propio padre, tu propia madre. Tú no necesitas que otros confirmen las palabras que Dios ha declarado sobre tu vida. Lo único que necesitas es aferrarte a lo que Dios ha dicho a ti. Jamás olvides lo que Dios te dijo en la luz cuando estés pasando por momentos de oscuridad. Estos simplemente serán túneles a través de los cuales Dios te lleva a lo grande que tiene para ti. Donde otros ven gigantes, está escondida tu más grande oportunidad. Pero esto solamente lo podrán ver los que no dejan apagar la voz de Dios en su corazón, los que no renuncian a sus promesas y los que son fieles hasta el final. Y que se abran los cielos sobre su vida, porque nada más los podrá cerrar. Dale un fuerte aplauso al Rey de Dios. Venga aquí tu reino.